Hola, ¿qué tal amigos de Impact Noticias? Bienvenidos a esta nueva edición. Hace unas semanas un jurado en Los Ángeles declaró a Meta y a Google, escuchen bien, Meta y Google, los gigantes de la tecnología de hoy en día, responsables por diseñar plataformas de redes sociales con características adictivas que afectaron a una niña desde su infancia, a una joven desde su infancia. Esto incluyó obviamente una millonaria indemnización, abrió el debate sobre el impacto de las redes sociales en la depresión, ansiedad, bienestar emocional y todos estos temas relacionados a las emociones de las personas. Y responsabilizó a esas grandes empresas tecnológicas de ese padecimiento que tuvo esta joven desde niña por el uso de las plataformas digitales. Para este tema tenemos hoy a la doctora Ana Luisa Guzmán, directora del Centro Costarricense de Logoterapia, para analizar todos estos impactos que podrían tener las redes sociales que sus hijos hoy en día están usando o que usted mismo tal vez se esté viendo afectado por un tipo de adicción a las plataformas digitales. Bienvenida, doña Ana Luisa. Muchas gracias por la invitación y un cordial saludo para todas las personas que nos están viendo, nos están escuchando. Gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, la primera pregunta que le quisiera hacer es ¿cómo influye el tema del uso de las redes sociales? ¿Podría crear adicción tanto en jóvenes como en adultos, verdad? Que le pudiera dar como resultados una afectación emocional en el día a día. Definitivamente, Roy, es un tema multifactorial, o sea, son muchísimos factores los que están influyendo para que en este momento y en realidad de hace mucho tiempo para acá, que también se debieron tomar medidas muy concretas con respecto a este tema, las redes sociales han significado una influencia no solo adictiva, como usted lo menciona y como se ha mencionado en ese estudio, en ese veredicto que dieron, sino en todo lo que tiene que ver el desarrollo emocional, el desarrollo mental de niñas, niños y adolescentes, especialmente porque se ha comprobado científicamente que el cerebro de la persona madura, se ensancha fisiológicamente, psicológicamente, hasta los 25 años. Imagínese usted que de 0 a 25 años tener esa influencia y esas interacciones en redes sociales que lo que hacen es exigir que usted sea de una manera, que responda de una manera y que usted haga lo que todas las personas están haciendo y que esperan que a usted lo conozcan por lo que usted hace en redes y no por la esencia de su persona, por ejemplo. Entonces, son muchos factores los que están influyendo. Ahora, la educación para padres, madres y personas adultas, esas personas parentales importantes en la vida de niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué permitimos que los niños a tempranas edades estén tan expuestos a las redes y tan expuestas a las redes? Eso es un error adulto, eso es un error de contexto, eso es un error de formación, de interacción, de forma de criar ahora a las niñas y a los niños. Necesitamos que ellos estén al día, necesitamos que ellos no se pierdan de nada, porque si no se van a quedar atrás, y estamos creando situaciones realmente graves a nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel conductual, a nivel de autoestima, a nivel de autoafirmación de quién soy, cómo soy, estoy en función y vivo en función de los likes que me den, o quién soy, cómo me entiendo yo en mi entorno. Eso es un mito que debería, ¿cree usted, eliminarse? Porque he escuchado esos argumentos algunas veces, ¿verdad? De las personas que son padres que dicen, no, pero es que yo veo a los otros amigos de mi hijo, ¿verdad? Y todos manejan las redes sociales, abren el teléfono, abren los juegos con 3, 4 años. Eso quiere decir que mi hijo cuando llega a los 15 años va a estar muy atrás, muy desfasado, ¿verdad? Con respecto al resto. Eso es algo que debería como eliminarse. O sea, no solo eliminarse, sino que hay estudios ya comprobados científicamente desde la Organización Mundial de la Salud que dice que la exposición a dispositivos tecnológicos, a redes sociales en este caso,
a tempranas edades afecta cognitivamente, emocional, psicológico, como ya lo mencionamos. Entonces, definitivamente es un mito, pero no solo un mito, es una gran irresponsabilidad y una falta de conocimiento en caso de que sea por ignorancia, porque no, tenemos derecho a no saber, pero tenemos derecho también a ver las consecuencias inmediatas a nivel conductual de mis hijos y de mis hijas que están mostrando mucha ansiedad, que están mostrando baja tolerancia a la frustración, que no soportan un no, etcétera, y que necesitamos ponerle atención a esas conductas que sí podemos ver papá y mamá o las personas encargadas de esos niños, de esas niñas. Ahora bien, en este caso en Estados Unidos dicen que bueno, se logró determinar que la joven que tenía y que tiene una afectación en la salud mental, bueno, estamos hablando de joven, ¿verdad? Ya era, yo no sé, pasado la infancia, la adolescencia y ya está en su edad de joven, estaba teniendo problemas mentales, ¿verdad? Depresión, ansiedad y todo ese tipo de cosas. Pero dice el fallo que se logró determinar que vienen por características adictivas que afectaron desde su infancia, ¿verdad? Entonces aquí refuerza un poco esto, ¿verdad? Que no fue un hecho aislado que se dio cuando ya estaba joven, sino que desde la infancia ya venía consumiendo, ¿verdad? Todas estas plataformas digitales que tenían, me imagino yo, pues resultados negativos, pero hasta cuando fue joven, ¿verdad? Años después, pues alguien marcó un precedente y dijo, no, esto es por estas plataformas y hubo un fallo y una condena por eso. Por supuesto, pero como ese fue un factor determinante y fue una evidencia contundente. O sea, se determinó que ese fue un factor fundamental para el estado emocional de esa muchacha en este momento. Muy posiblemente habrá otros factores contextuales que a lo mejor han influido también en el estado de ella o situaciones ya endógenas en ella que a lo mejor le han afectado. Pero que se haya determinado y que haya una evidencia concreta que esté basada inclusive en un determinante contextual que es el uso de las redes, es importantísimo que esto le pongamos atención. Pero Roy, ¿hace cuánto estamos viendo esto? O sea, ahora se convirtió en una evidencia contundente a nivel jurídico, pero a nivel social y a nivel de comunidad y a nivel de hogar, hace cuánto que estamos viendo esto y lo hemos normalizado, Roy. Eso es lo peor de todo, que lo hemos normalizado y no solo desde la niñez, o sea, las personas adultas constantemente estamos viendo, entonces ya es una adicción de toda la familia, de todas las personas miembros de la familia, pero en el caso de la niñez, en el caso de la adolescencia, que su cerebro todavía está formándose, esa exposición tiene unos resultados catastróficos. Y antes ya de pasar a la siguiente pregunta, quiero reforzar un poquito sobre esto, porque el fallo fue cuando la muchacha ya era joven, pero ¿qué señales podríamos estar viendo en niños, en adolescentes, que uno pudiera relacionar, ¿verdad? Con decir, esto podría ser o estar ocasionado por algún tipo de adicción a las plataformas digitales. Hay algo que se llama habilidades socioemocionales que necesitamos desarrollar en niñas, niños y adolescentes. ¿Qué son esas habilidades socioemocionales? Que nosotros necesitamos estar en interacción con otras personas. Por eso después del entorno familiar llega el kinder, llega preescolar, llega a la escuela, porque el ser humano necesita estar interactuando con otras personas porque eso fortalece su desarrollo emocional, cognitivo, etcétera. ¿Cuál es una de las consecuencias? El aislamiento. O sea, los niños y las niñas ahora no juegan con otros niños y otras niñas. O sea, cuesta muchísimo, a no ser que tengan hermanos y pues ahí están jugando y están compartiendo. Pero ahora, en este momento, nuestros niños se están aislando y no están hablando, ni siquiera hablan, están simplemente viendo el dispositivo y usted sabe que hablar, interactuar es parte del desarrollo cognitivo de nuestros niños, o sea, de las personas en general. O sea, por eso aprendemos a hablar, por eso aprendemos a interactuar. Y una consecuencia terrible es el aislamiento. Otra consecuencia terrible es
la tristeza profunda. O sea, como no hablo con la gente, como voy y hay otros niños que ni siquiera me vuelven a ver porque ni siquiera existo para ellos, entonces hay una frustración y una tristeza profunda y empiezan estados de depresión en niñas, o sea, a edades muy tempranas. Entonces, eso es una consecuencia terrible, porque además su cerebro se está formando, neurológicamente, fisiológicamente se está formando, no está recibiendo el desarrollo cognitivo que requiere y esas interacciones y eso que le va a permitir desarrollar todas sus capacidades. Pero además de eso, está sintiendo tristeza por eso, se está generando una depresión endógena producida precisamente por esos neurotransmisores que no están siendo desarrollados adecuadamente. Yo he escuchado justificaciones, ¿verdad?, de muchas personas hoy en día que comparan y tal vez dicen, bueno, es que eso mismo pasó cuando llegó la televisión, ¿verdad? Que la gente tenía un efecto de adicción y que pasaban muchas horas viendo televisión y que se estaba generando, solo que pues hoy en día esa televisión son las redes sociales, son el celular. Sin embargo, yo creo que hay una diferencia abismal. ¿Por qué? Porque antes yo no veía a nadie llevarse un televisor en la bolsa a la escuela, ¿verdad? Así es. Entonces, es algo que llevamos a todo lado y a toda hora. Exacto, los niños y niñas no llevan el televisor a la escuela, pero además de eso, había regulación, sea como sea, había regulación. Usted llegaba, usted comía, usted descansaba un poquito, lo dejaban ver televisión un par de horas, 3 horas y otro poquito tal vez en la noche antes de acostarse tempranito, pero usted no estaba tan expuesto al televisor, ¿verdad? Entonces eso es fundamental. Y además, otra cosa pero muy importante, y es que antes se comentaba el programa con el papá y mamá, o hablábamos del programa. Ahora los niños no hablan de lo que están viendo, simplemente lo ven y papá y mamá no vienen a ver, ¿y qué te parece eso? ¿Y cómo lo ves? ¿Y está bien? ¿Cómo lo sientes? ¿Y qué harías? Y si se te presenta un problema parecido a ese, ¿qué soluciones podrías tener? Ni siquiera están pensando, ni siquiera se genera esa capacidad de reflexión, de análisis, de elegir entre una cosa y otra. O sea, no está, es muy un problema grande. Hoy en día estamos enfrentando este problema y si tenemos que señalar responsables, podríamos hacer una lista, ¿verdad? Pero ¿quién cree usted que debería asumir la mayor responsabilidad? Porque muchas veces en temas de generales, ¿verdad?, se le echa la culpa al gobierno, a instituciones, a programas, a los padres de familia. ¿Quién debería de responsabilizarse por estas afectaciones que puedan tener las personas años después? Lo vemos después del siguiente corte comercial. Algo nuevo está sucediendo en la televisión costarricense. Un canal donde las historias cambian vidas. Donde el deporte se analiza con pasión. Donde las noticias se dicen con verdad. Donde la fe, la cultura y el entretenimiento se unen. La señal que inspira, informa y transforma. Ahora disponible en la cablera Colby. Sintoniza Impact Channel en Canal 43. Algo cambió. Conocerás testimonios reales de personas que enfrentaron momentos difíciles y salieron adelante con fe, esperanza y determinación. Y me dice la mamá, usted dijo que este güiro era para él y era para toda la vida. Entonces yo quiero que se lo ponga a usted. Y abrieron la cajita y se lo puse. De montones de historias que tengo, pero esa es la que más me impactó, me dolió. Yo tomo la decisión de quitarme la vida. Yo en mi carro, en la circunvalación, donde todo el mundo pasa, me detuvo algo que simplemente me dijo a mi oído: tu vida apenas está iniciando. Inspiración, superación y verdad, contadas desde el corazón. Pero cuando yo entendí que no era que si yo era buena, si yo era mala, no, eso no depende de mí, depende de él. Para eso está nuestro Padre, para que podamos ir a Él en momentos de
no solo agradecimiento, sino en momentos donde no entendemos qué está pasando. Si no puedo ser mamá, ¿para qué quiero vivir? No puedo. Y yo intenté suicidarme 3 veces. Sentimientos encontrados, porque yo dije, ahora sí, Es real. sí, alguien que me pellizque y me diga que sí, voy a poder tener a mi bebé. Algo cambió, solo por Impact Channel. Costa Rica como nunca la has visto. Selvas, ríos, montañas y mares que esconden historias de aventura. Con ruta, camping, cultura y exploración. Expedición Costa Rica te lleva a vivir experiencias únicas dentro y fuera de nuestras fronteras. Cada viaje es un reto, cada paisaje una historia y cada expedición una nueva forma de descubrir el mundo. Por Impact Channel. Continuamos en Impact Noticias, muchas gracias por seguir en sintonía. Estamos conversando con la doctora doña Ana Luisa Guzmán, directora del Centro Costarricense de Logoterapia, específicamente sobre las repercusiones que están teniendo hoy en día el uso de redes sociales. Hay un contexto, hay un antecedente. Hace unas semanas un jurado de Los Ángeles declaró y responsabilizó a Meta y a Google como las grandes empresas irresponsables de diseñar plataformas de redes sociales con características adictivas que afectaron la salud mental de una joven desde su niñez. Para eso estamos hoy conversando con doña Ana Luisa Guzmán y la pregunta que le hacía a doña Ana Luisa es ¿quién tiene que responsabilizarse, verdad, sobre más allá de Meta y de Google, verdad, que ya fueron y ya hubo un precedente de responsabilidad por crear plataformas adictivas, pero no vamos a estar demandando, ¿verdad?, todos los días a Meta y a Google, ¿verdad?, todos los padres de familia o los que nos podemos ver afectados por el uso de redes sociales. A nivel de país, ¿quién debería tomar la batuta y decir, bueno, esto hay que hacer un alto, hay que regularlo? No sé si es el gobierno que tiene que haber una regulación a través de algunas reformas en leyes, o si ya se toma una responsabilidad total de los padres de familia sobre el qué hacer con sus hijos. Trabajo, Roy, en la logoterapia, dice, el contexto me puede condicionar, pero no me va a determinar. Definitivamente, todas las personas y todos los actores involucrados en el desarrollo y la educación de la niñez y la adolescencia en este país, por ejemplo, son responsables. ¿Por qué? Porque hay leyes, porque hay programas, porque hay planes desde el Ministerio de Educación que afectan tanto a instituciones privadas como públicas, y hay definitivamente que hacer ajustes, porque ahora algo interesante es que el niño y la niña lleva el teléfono al colegio porque tiene que avisar si le pasa algo. Antes, si a nosotros nos pasaba algo, el director llamaba, la directora maestra llamaba a la casa y el papá venía rápido a ver qué era lo que pasaba y localizaban al papá, a la mamá y venía rápido. Ahora no, el chiquito tiene que andar porque si le pasa algo tiene que avisar para que, o sea, y para otros menesteres más que también los niños y niñas llevan el teléfono en este momento del colegio. Eso se debe eliminar. Desde mi punto de vista es un distractor fundamental, porque en el recreo entonces ya no interactúan, como te digo, ya no interactúan, ya no creces, ya no desarrollan toda su parte emocional de interacción y social, sino que están simplemente ahí en el teléfono y no hablan con nadie. Ahora, el hogar, o sea, desde lo macro hasta lo micro, ¿verdad? Hasta lo más específico. Desde planes, desde leyes, desde, por supuesto que hay que sentarnos todos los actores sociales, educativos, académicos, etcétera, y jurídicos, y hacer cambios estructurales, porque esto es de una crisis. Estamos en una crisis y es una emergencia que hagamos cambios significativos. Por supuesto que tenemos el hogar, tenemos también la comunidad. O sea, en comunidad podemos diseñar proyectos que ayuden a las familias a cómo regular, a cómo enseñar, a que no sea un martirio, que no sea, sino que más bien sea algo positivo, el dar herramientas
en las comunidades a través de los gobiernos locales, establecer proyectos para la comunidad, para los hogares, en los cuales les demos herramientas y estrategias de afrontamiento ante esto y que podamos ayudarles a poner límites a nuestros niños y niñas para el uso de, por ejemplo, de las redes. Y en la casa, por ejemplo, el modelaje. Si los niños y las niñas ven que papá y mamá, las personas importantes para ellos, llegan y lo único que hacen es tomar el teléfono y empezar, y ni siquiera les preguntan cómo te fue en la escuela, cómo te fue en el colegio, y ni siquiera, entonces el chiquito sale en carrera para el cuarto y ahí lo llaman, ya está la comida, venga, pero ahí está con el teléfono. Y el papá está viendo el teléfono y viendo las noticias y qué sé yo, y mientras que o está haciendo la comida, a lo mejor el papá también o la mamá, pero están viendo qué está pasando en ese teléfono. No se deja el teléfono. Entonces, el modelaje de las personas adultas es fundamental. ¿Qué mensaje le estamos dando a nuestros niños y a nuestras niñas cuando ni siquiera les preguntamos cómo te fue, sino, mira, ¿viste lo que salió en el TikTok? O sea, ese es el tema ahora, lo que sale en TikTok o lo que sale en otras cosas, ¿verdad? En esas redes que no apoyan. Entonces, fundamental el modelaje de papá y mamá. Necesitamos el autocontrol en las personas adultas para decir, por una hora no voy a ver el teléfono, para dedicarme a ver qué fue lo que pasó con mi hijo, con mi hija. Sí, yo creo que sí, tiene que haber un alto, ¿verdad? Y por lo menos hacer algunos, sí, creo que es, pues siendo conscientes, es muy difícil eliminarlo ya hoy en día, ¿verdad? Del todo, pero sí tiene que haber algunos cambios drásticos e importantes donde se empiece desde la casa, porque pongamos un caso hipotético, el auge de las redes sociales hoy en día en Costa Rica, por lo menos en Costa Rica, en otros lados del mundo, tienen más años, pero en Costa Rica es aproximadamente de hace unos 15 años que viene para acá y ha venido revolucionando Facebook y demás. Si un niño de hace 15 años tenía 10 años y aprendió a convivir y a desarrollarse con las redes sociales, ¿verdad? 15 años después, o sea, hoy tiene 25, ya hoy puede ser papá. Entonces ya para esa persona, todo esto que estamos hablando, no hay una referencia, ¿verdad?, de más atrás, porque empezó a vivir con ello. Entonces, ¿cómo hacerle entender a estas personas, ¿verdad?, que hoy en día con 20, con 21, 22, 23, 24, 25 años, ya son papás y que tal vez empezaron a convivir en un ambiente de redes sociales y lo ven normal? Y lo ven normal y es es un detrimento de la sociedad, de todo que nos va a llevar a consecuencias terribles, pero que en realidad ya nos está llevando a consecuencias terribles. Si, ahora que usted mencionó eso, por ejemplo, si yo le digo a usted, las personas que están ahí y que los vemos en albergues, que los vemos en instituciones para tratar de recuperarse por el tema de la adicción a un psicoactivo, a una droga psicoactiva, a una droga ilícita, ¿cierto? O sea, si yo le digo a usted, eso hay que pararlo ya, o sea, esa persona debe dejar de consumir ya para que su vida tenga esperanza de que sea mejor, ¿cierto? ¿Y por qué no lo mismo con las redes, con la tecnología? Eso hay que pararlo ya. De alguna manera hay que pararlo ya, porque no queremos que nuestros niños y niñas y nuestros adolescentes tengan ideas suicidas, porque no les están poniendo atención, porque no les dieron el like, porque nadie les saluda en redes, porque cumplieron años y nadie les dijo feliz cumpleaños, porque le gusta a la muchacha y no se atreve a decirle a la muchacha, o viceversa, que le gusta, y entonces como ni siquiera lo vuelven a ver, entonces ya no quiere vivir, su vida no tiene sentido. Entonces es algo de salud mental y algo de emergencia nacional que tenemos que ponerle mucha atención y actuar ya, y debimos hacerlo hace mucho tiempo, pero ya en este momento, porque las consecuencias van a ser terribles. Y eso, poniendo el contexto, ¿verdad?, de situaciones que se pueden generar a partir del uso excesivo de las redes sociales, pero también las redes sociales llegan a agravar trastornos tal vez mentales ya preexistentes, ¿verdad?, que no necesariamente son provocados por las redes sociales. No, por supuesto, hay factores, ¿verdad?, físicos, emocionales, hay factores del contexto, hay factores endógenos, o sea, que la persona tiene alguna predisposición también a depresión, por ejemplo,
etcétera, etcétera. Hay especialistas específicos en esa área y que definitivamente afectan. Por eso, en la educación, por ejemplo, en instituciones educativas, en proyectos comunales, donde haya profesionales de todas las áreas, donde podamos hacer y diseñar proyectos que realmente favorezcan el desarrollo integral de las personas, considerando que las redes sociales van a seguir, que no van a desaparecer, pero que tenemos que ser responsables de cómo le enseñamos a nuestros niños y a nuestras niñas y cómo exponemos a ese vacío, esa intolerancia, inclusive esa forma de... Porque usted sabe que en las redes dicen algo, hacen algún comentario, entonces todo el mundo empieza a opinar, a emitir juicios, a maltratar unos y a otros en favor y otros en contra, pero son desgarradores los comentarios que se hacen entre ellos y ellas a esas edades. Y eso es, nadie lo para. Sí, y esto que nos enfocamos mucho en el tema de los niños, ¿verdad? Para tratar de abarcar la mayor repercusión, ojalá después de esta entrevista que muchas personas lo puedan ver y erradicar el problema desde muy atrás, pero también ya en este último espacio final tiene mucha repercusión, ¿verdad? En adultos, ¿verdad? En el rendimiento de trabajo, personas que se quedan a altas horas de la noche viendo redes sociales solo por ver, ¿verdad? O sea, sin ningún tipo de edificación, ¿verdad? Entonces se duermen hasta la madrugada y ya se tienen que levantar temprano, tienen que ir a trabajar, le va a afectar el rendimiento laboral. O sea, y son conscientes de eso. No es que dicen, ay, es que no me di cuenta. O sea, sí, claro, no se dio cuenta que pasaron 3 horas y que no durmió esas 3 horas y le faltan 2 horas para levantarse y cómo va a ir al trabajo. Pero vamos a ver aquí, hay 2 elementos fundamentales, la libertad y la responsabilidad. Desde lo que yo trabajo, la logoterapia, usted es libre de elegir cómo quiere medir y hacer y utilizar los dispositivos y ser consciente de cómo le está afectando o no. Y es responsable de las consecuencias de esa elección, de que usted sea consciente de cómo le está afectando, de cuándo le está afectando, cuándo son los momentos en que usted se dispara ese uso de las redes sociales porque siente la necesidad urgente de que tiene que ingresar a esas redes sociales porque si no se siente mal. Eso es una adicción clara y científicamente desde la Organización Mundial de la Salud hay una alerta impresionante de cómo podemos nosotros como sociedad empezar a cambiar eso, pero las personas adultas que somos más conscientes, que podemos hacer un alto, que podemos pensar en todas las posibilidades y en todo ese mundo de colores que tenemos ahora con el uso de las redes sociales y cómo nos está afectando, hay una gran responsabilidad individual. Por supuesto que están todas esas organizaciones, ¿verdad? Como Google y todo eso, que ellos lo único que quieren es ganar dinero y tener a todo el mundo masificado ahí, que todo el mundo esté peleando o lo que sea, o que todo el mundo se esté encontrando, porque hay cosas buenas, ¿verdad? Hay gente que se encuentra, familias que se encuentran, y todo lo positivo que pueden tener las redes sociales. Pero sabemos que hay unas consecuencias impresionantemente importantes a nivel personal y soy consciente de que eso me está afectando y no estoy haciendo nada. Muchísimas gracias, doña Ana Luisa, por esta explicación, ¿verdad? Y toda esta narrativa que hemos venido conversando sobre ese riesgo, ¿verdad? Y esa adicción que están provocando las redes sociales. Termino con esto. ¿Por qué hablamos de esto? Bueno, en contexto, hace unas semanas un jurado de Estados Unidos declaró responsables a Google y a Meta por diseñar redes sociales con características adictivas que afectaron la salud mental de una joven, pero que venía afectándola desde niña. Por eso la importancia de este tema y por eso trajimos a la doctora doña Ana Luisa Guzmán a estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Roy. Muchas gracias por la invitación y un gran abrazo para todos y todas. Muchísimas gracias por estar conectados y por estar pendientes a este tema. Nos vemos en otra próxima entrevista aquí en Impact Noticias. Bendiciones.